Israel está inmerso en una de las mayores crisis política y social de su historia. El primer ministro Netanyahu, que lidera un gobierno de coalición con partidos de extrema derecha, tiene a buena parte de la población y del ejército en contra desde hace meses por la reforma que limita el poder a los tribunales. Ahora, la lucha contra Hamás puede cohesionar de nuevo al país. Llamo a la oposición parlamentaria a formar un gobierno de coalición sin condiciones, ha dicho. La oposición está dispuesta a unirse si salen los ministros más extremistas del Ejecutivo. Hamás es el Estado Islámico, ha añadido, y asegura que acabarán con ellos como ha hecho el resto del mundo. La imagen de destrucción y ruina de Gaza es solo el principio. Hemos matado cientos de terroristas y no nos detendremos aquí. El desastre que se ha abatido sobre Israel es claramente culpa de una persona: Benjamín Netanyahu. El primer ministro, que se enorgullecía de su vasta experiencia política y de su insustituible sabiduría en cuestiones de seguridad, fracasó por completo a la hora de identificar los peligros a los que estaba conduciendo conscientemente Israel al establecer un gobierno de anexión y desposesión y al adoptar una política exterior que ignoraba descaradamente la existencia y los derechos de los palestinos. El señor Netanyahu intentará sin duda eludir sus responsabilidades y echar la culpa a los jefes del ejército, a la inteligencia militar y el Shin Bet, que al igual que sus predecesores en vísperas de la guerra del Yom Kippur, consideraron que la probabilidad de guerra era baja y cuyos preparativos para un ataque de Hamás pues resultaron inadecuados. Despreciaron al enemigo y sus capacidades militares ofensivas. En los próximos días y semanas, cuando haya salido a la luz todo el alcance de los fallos del ejército y de los servicios de inteligencia israelíes, surgirá inevitablemente una demanda justificada para sustituirlos y para hacer balance. Sin embargo, el fracaso del ejército y de los servicios de inteligencia no exime a Netanyahu de su absoluta responsabilidad en la crisis, ya que él es el responsable último de la diplomacia y la seguridad de Israel. Netanyahu no es un novato en este papel ni un ignorante en cuestiones militares. Netanyahu también dio forma a la política para aplastar el movimiento nacional palestino en sus componentes de Gaza y Cisjordania a un precio que podía parecer aceptable a la opinión pública israelí. En el pasado, Netanyahu se presentaba como un líder prudente que evitaba las guerras y las grandes pérdidas por parte de Israel. Tras ganar las últimas elecciones, sustituyó esta cautela por la política de un gobierno de derechas, adoptando medidas claras para anexionarse Cisjordania y limpiar étnicamente partes de la zona C, definida por los acuerdos de Oslo, incluidas las colinas de Hebrón y el Valle del Jordán. Estas medidas también incluyen una expansión masiva de las colonias y un refuerzo de la presencia judía en el monte del Templo cerca de la mezquita de Al-Aqsa, declaraciones barabuconas sobre la inminente firma de un acuerdo de paz con los saudíes en el que los palestinos no obtendrían absolutamente nada y conversaciones abiertas dentro de su gobierno de coalición sobre una segunda Nakba. Como era de esperar, hubo indicios de reanudación de las hostilidades en Cisjordania, donde los palestinos empezaron a sentir la creciente presión de los ocupantes israelíes. Hamás aprovechó la oportunidad para lanzar su ataque sorpresa el sábado. Por encima de todo, el peligro que ha estado acechando a Israel en los últimos años se ha hecho plenamente realidad. Un primer ministro imputado en 3 casos de corrupción no puede ocuparse de los asuntos de Estado porque los intereses nacionales quedarán necesariamente subordinados a la necesidad de librarle de una posible condena y pena de prisión. Esto es lo que motivó la creación de esta horrible coalición y el golpe de Estado judicial propuesto por Netanyahu, así como el debilitamiento de los altos mandos del ejército y de los servicios de inteligencia percibidos como adversarios políticos. Fueron las víctimas de la invasión de Negev occidental quienes tuvieron que pagar el precio. Bueno, esto dijo el domingo en su editorial el periódico israelí Haaretz, un editorial enormemente valiente en un país que hoy parece que cierra filas con la decisión de Netanyahu de convertir Gaza y a sus habitantes en cenizas. Hoy en La Base hablamos de Benjamín Netanyahu, el ultraderechista primer ministro de Israel, acusado de corrupción,
cuya personalidad e ideas han definido la política israelí en los últimos años, tanto en lo que se refiere a la ocupación de Palestina como al desarrollo de un modelo neoliberal en el país de terribles consecuencias. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino-Génova. Bueno, seguramente todos los seguidores de La Base de Canal Red han escuchado muchas veces en los telediarios mencionar el nombre Benjamín Netanyahu, pero seguro que muchas y muchos se están preguntando de dónde viene, cuál es el background que hizo famoso a Netanyahu, cuáles fueron sus mayores éxitos políticos y militares y también sus fracasos, cuáles son sus ideas, es un corrupto. Bueno, hoy vamos a responder muchas claves de lo que representa una figura crucial para entender la política israelí en las últimas décadas. ¿Qué tenemos preparado, Laura? Pues para entender esta figura crucial, hoy vamos a remitirnos a sus orígenes y también a saber quiénes han sido sus influencias y referentes. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, vamos a ver cómo habla de Benjamín Netanyahu la derecha mediática internacional y la derecha mediática española, y vamos a hablar un poco de un bulo que ha circulado mucho en las últimas horas y que se quiere usar para justificar un genocidio en Gaza. Ina Afino-Génova, cuéntanos. Dime quiénes son tus socios de gobierno y te diré quién eres. Vamos a hablar de los socios de gobierno de Bibi y de las iniciativas que han ido promoviendo en estos últimos años. Vamos a contar hoy además con Raúl Sánchez Cedillo. Le vamos a preguntar por las posibles consecuencias que pueda tener sobre Europa esta dinámica bélica que apunta a la voluntad de Israel de destruir Gaza. Mandamos desde aquí un abrazo también a Sara Serrano, que sigue trabajando desde casa y poco a poco se va recuperando. Esperemos que la próxima semana esté otra vez con nosotras y nosotros. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Vamos allá. Benjamín Netanyahu nació en Tel Aviv en 1949 en el seno de una familia laica, sionista, intelectual y muy de derechas. De ascendencia lituano-polaca, su árbol genealógico está plagado de eminentes rabinos, talmudistas y cabalistas de la comunidad ashkenazí. El más famoso fue Rabí Eliyahu, conocido como el Gaón de Vilna, que se convirtió en una de las figuras más influyentes del estudio rabínico de la Edad Media. Su abuelo paterno, Nathan Mileikovsky, fue un rabino cuyas fuertes convicciones sionistas le llevaron a emigrar en 1920 de la Rusia zarista al entonces protectorado británico de Palestina. Allí hebraizó su apellido, pasándose a llamar Netanyahu, que puede traducirse como don de Dios, y alcanzó una posición prominente en la Organización Sionista Mundial. Pero si hay alguien que ha influido ideológicamente en Benjamín Netanyahu, ese es su padre, el historiador Ben-Zion Netanyahu. Su visión pesimista de la historia impregna también el pensamiento político del primer ministro israelí. Este académico experto en antisemitismo, que fue brevemente secretario del padre fundador del sionismo revisionista y nacionalista y antisocialista Vladimir Jabotinsky, se especializó en historia medieval sefardí. Es autor de la monumental enciclopedia hebrea y de numerosos ensayos sobre la Inquisición española. A lo largo de su carrera desarrolló una teoría catastrofista de la historia judía que buscaba, en última instancia, demostrar que el antisemitismo se remontaba varios siglos antes de la cristiandad y que seguía amenazando a la comunidad judía. Cito: "Continuamos en peligro de exterminación. La gente piensa que el Holocausto pertenece al pasado, pero no es así", declaraba en una entrevista concedida en 2009 a la cadena Arutz 2. Para este historiador, el padre del presidente israelí, el enemigo eran los árabes, a los que consideraba una extensión de los nazis y la encarnación del mal. Ben-Zion estaba convencido de que los árabes, nunca les llamó palestinos, jamás aceptarían la existencia del Estado de Israel y que tenían la determinación de destruirles. Ben-Zion no solo transmitió el pesimismo y el resentimiento a su hijo, sino que también le formó para convertirlo en parte de la clase dirigente israelí. Exactamente. Bibi recibió una educación de élite en Israel y Estados Unidos, donde se graduó en arquitectura en el MIT. Obtuvo una maestría en administración y dirección de empresas e inició estudios de doctorado en la Universidad de Harvard. Todo ello sin eludir sus responsabilidades militares en Israel. A finales de los años 60, en vísperas de la Guerra de los 6 días, interrumpió sus estudios para volver a Israel y alistarse en las fuerzas de defensa israelíes. Desde la unidad de élite Sayeret Matkal, sirvió en diferentes misiones especiales y operaciones antiterroristas contra las tropas egipcias y las fedayines palestinas de las OLP. Más adelante volvería a dejar de lado sus estudios para luchar en la guerra de Yom Kippur y empuñar las armas contra los ejércitos
ejércitos egipcio y sirio. Volvió a Estados Unidos con galones de capitán. El punto de inflexión en la trayectoria biográfica de Netanyahu se produjo, sin embargo, el 4 de julio de 1976. ¿Qué pasó? Pues mientras Estados Unidos celebraba su bicentenario, Bibi recibió una llamada telefónica desde Jerusalén que lo cambiaría todo. Su hermano mayor, Yoni Netanyahu, un veterano de las batallas del Sinaí y el Golán, había fallecido en la operación Entebbe, la misión de rescate llevada a cabo por las fuerzas de defensa israelíes de un avión secuestrado en Uganda. Más de 100 rehenes fueron liberados. Yoni fue la única víctima mortal del ejército israelí. Yoni se convirtió entonces en un mártir y un héroe nacional, y sus cartas son un libro que les hacen leer a los niños y niñas a día de hoy en las escuelas israelíes. Sí, la muerte de Yoni contribuyó paradójicamente a los inicios políticos de Benjamin Netanyahu. Tras la muerte del primogénito, la familia decidió regresar a Israel y fundar el Instituto Jonathan, un grupo de expertos para el estudio y la lucha contra el terrorismo. Bibi se convirtió en su director y desde esta posición logró tejer una serie de contactos y conexiones que le ayudaron a iniciar su carrera política. El momento cumbre se produjo con la organización de una conferencia sobre terrorismo internacional en Jerusalén. Netanyahu, que todavía no había cumplido los 30 años, logró convocar a altos cargos de la administración estadounidense como el exdirector de la CIA y futuro presidente George Bush, con autoridades israelíes como el primer ministro Menachem Begin, que también formaba parte del patronato del Instituto Jonathan. Y aquel evento sirvió para acercar a las élites conservadoras estadounidenses y israelíes y hizo que el Ministerio de Exteriores pusiera los ojos en el joven Netanyahu. Exactamente. En 1982 fue nombrado embajador adjunto en Washington durante los primeros años de la administración Reagan. Desde esta posición participó en las conversaciones sobre cooperación estratégica entre Estados Unidos e Israel. Ocupó esta posición durante 2 años, hasta que en 1984 fue nombrado por el Ministerio de Exteriores embajador de Israel ante las Naciones Unidas. Durante este periodo, Netanyahu justificó el bombardeo del cuartel general de las OLP en Túnez y la creación de una zona de seguridad al sur del Líbano. Publicó una obra coral, Terrorism, How the West Can Win, que le valió los elogios de Ronald Reagan y promovió la desclasificación por parte de la ONU de los archivos sobre crímenes de guerra del nazismo. Pero en 1988, Bibi abandona su puesto diplomático en Nueva York y renuncia a su nacionalidad estadounidense para volver a Israel, integrarse en el Likud y dar su salto a la política. Sí, fue elegido diputado y más adelante ocupó el cargo de asesor y portavoz del Ministerio de Exteriores, el que fuera su superior en la Embajada de Washington, Moshe Arens. En 1993 se convirtió en líder del partido, posición desde la que se dedicó a criticar las conversaciones de paz del entonces primer ministro israelí, el laborista Isaac Rabin, con Yasser Arafat y los posteriores acuerdos de Oslo. Entre otras cosas, Netanyahu calificó los acuerdos de disparate histórico, de acontecimiento de humillación nacional y de punta de lanza para la destrucción de Israel. Era una apuesta arriesgada. Rabin, su ministro de Exteriores, Shimon Peres y Arafat acababan de recibir el premio Nobel por sus avances en la construcción de la paz y contaban con el beneplácito de la comunidad internacional. Pero la jugada le salió bien. Y en 1996, en un contexto de recrudecimiento de los ataques terroristas de Hamas y de descrédito de los acuerdos de Oslo, Netanyahu ganó las elecciones frente al candidato del Partido Laborista, Premio Nobel de la Paz y artífice de los acuerdos de Oslo, Shimon Peres. Netanyahu, con el apoyo de varios partidos ortodoxos y religiosos, se convertiría así en el primer ministro más joven de la historia de Israel. ¿Cuáles fueron las principales medidas de este primer gobierno Netanyahu? En relación a Palestina, Netanyahu se separó de los acuerdos de Oslo, insistió en su lema de campaña Paz con seguridad, reforzando el poder de las Fuerzas Armadas e implementó la política de los 3 noes: no a la creación del Estado palestino, no a cualquier discusión sobre el estatus de Jerusalén y no a la devolución del Golán a Siria. Además, durante su mandato llevó a cabo una serie de políticas neoliberales que acabaron paulatinamente con la presencia del Estado en la economía israelí. El gobierno vendió sus acciones en los bancos y las grandes empresas estatales. Netanyahu también acabó con los controles de divisas, lo que permitió a las grandes fortunas israelíes sacar su capital fuera del país. Netanyahu continuó con esta labor ya como ministro de Finanzas de Ariel Sharon a partir de 2003 y en plena crisis financiera. Con el respaldo de la patronal y las instituciones financieras, emprendió una reforma estructural para liberalizar la economía, reducir la presión fiscal, recortar salarios y pensiones y desregularizar el sector bancario. Estas medidas generaron una oleada de
despidos y acabaron con muchos de los beneficios sociales con los que contaban los israelíes. La respuesta del Histadrut, el principal sindicato israelí, fue contundente y convocó a una huelga general. Tras un breve paso por la oposición, Netanyahu volvería a convertirse en primer ministro en 2009, 2013, 2015, 2020 y 2022. Políticas neoliberales, corrupción, construcción de un Estado securitario, alianzas con la ultraderecha, ampliación de la ocupación ilegal de territorios palestinos, bombardeos constantes contra su población civil. Esos son los mimbres sobre los que se asientan las casi 3 décadas de poder de Benjamín Netanyahu. Y todo esto no hubiera sido posible sin el beneplácito, o en el mejor de los casos, silencio cómplice de la comunidad internacional. Es verdad que muchos reconocían no soportar a Netanyahu en la intimidad. Les pongo un ejemplo. En 2011, un micrófono abierto le jugó una mala pasada a Nicolás Sarkozy, que se quejaba a Barack Obama de que no soportaba a Netanyahu. Le decía, es un mentiroso. Y entonces Barack Obama le responde, bueno, estás harto de él, pero el que tiene que hablar con él incluso más que tú soy yo. Lo cierto es que Benjamín Netanyahu no habría podido mantenerse durante tanto tiempo en el poder sin el apoyo de los Estados Unidos y también de la Unión Europea. Muchas gracias, Laura. Hello, Joe. We've never seen such savagery in the history of the state, and they're even worse than ISIS. They're even worse than ISIS, and we need to treat them as such. Manu Levín, ¿qué nos tienes? Pues vamos a verlo. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, la internacional reaccionaria, qué sorpresa, encandilada con la figura de Benjamín Netanyahu. Basta un vistazo a la prensa europea y también prensa española para comprobar el nivel de las loas que le dedica desde hace años al primer ministro israelí, pues la derecha mediática internacional. Como le llaman, el guardián de Occidente, un demócrata de toda la vida, el faro de la civilización occidental, un Odinoy, un hombre extraordinario. Todo eso veréis que se queda corto. Un hombre extraordinario no dejaría de ser un simple mortal como nosotros, Pablo. Un mago. Así es como llama sistemáticamente la prensa occidental, en especial la derecha mediática, pero no solo la derecha mediática, al primer ministro israelí Netanyahu, que está a punto de cometer uno de los mayores crímenes de nuestra época, perpetrando un genocidio en Gaza ante el aplauso de los gobiernos y de los medios de comunicación occidentales. Algunos ejemplos que os traigo de los últimos años. Telecinco, el mago Netanyahu en las elecciones de Israel. Otro, El Correo. Benjamín Netanyahu, un mago que hace añicos los sondeos. Y decía esta pieza, Benjamín Netanyahu, vencedor de las elecciones israelíes celebradas el martes, ha hecho añicos todos los sondeos de los últimos meses y con su conocido toque de mago ha conseguido imponerse por 5 escaños de diferencia a su rival por la jefatura de gobierno, Isaac Herzog. Por su habilidad para superar situaciones políticas adversas, sus seguidores no dudaron en corear anoche el famoso «es un mago», cualidad de la que ya hizo gala cuando revirtió los sondeos que en 1996 daban la victoria al veterano Simón Peres en unas elecciones que se celebraron varios meses después del traumático asesinato de Isaac Rabin por un ultraderechista, un ultranacionalista judío. Pareciera que los israelíes, decía El Correo, sucumben una y otra vez ante los encantos de un mago que desde hace años los encandila con sus dotes de oratoria, un perfecto inglés y un imponente currículum académico, militar y político. Desplazada la familia a Estados Unidos por razones de trabajo de su padre historiador, Netanyahu cursó estudios universitarios en arquitectura y administración de empresas en el prestigioso MIT y de ciencias políticas en Harvard. Su carrera política solo comenzaría en 1982 como número 2 de la legación diplomática de Israel en Estados Unidos, de donde pasó a ser embajador en la ONU gracias a su excepcional dominio en la comunicación. En 1988 regresó a Israel y en un meteórico ascenso se convirtió a los 46 años en el primer ministro más joven de la historia política nacional, ello después de haber sido incluso acusado de incitar indirectamente al asesinato de Rabin en las virulentas manifestaciones de la derecha contra los acuerdos de Oslo. En fin, esto decía El Correo y bueno, mejor nos vamos a ahorrar los juegos de palabras sobre lo que hace añicos y lo que quiere hacer desaparecer el mago Netanyahu. Más. El periódico. El periódico, esa empresa donde trabaja un amigo de la base, Mar Ginedas, ¿verdad? Exacto, el periódico de Mar Ginedas, nunca vamos a dejar de recordarlo. Netanyahu, el mago que pone la directa hacia un quinto mandato. En fin, otro más que os leo. Radio Televisión Española. No era solo la derecha mediática. Benjamín Netanyahu, el primer ministro mago. Al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le llaman el mago y el rey, apodos que demuestra merecer.
vistos los resultados de las elecciones que se celebraron el martes pasado en Israel. Y una más que os leo. El Mundo. Benjamin Netanyahu, el mago de la política israelí. Este hijo de historiador y hermano de héroe de guerra llegó por primera vez al poder en 1996 como el primer ministro más joven de Israel. Sus seguidores le definen como un as de la política. La determinación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de hacer todo lo posible, imposible y políticamente incorrecto en una campaña electoral para seguir en la residencia oficial de la calle Balfour de Jerusalén emana de un sentimiento profundamente auténtico. Su convencimiento de que es el único capaz de gobernar un país con tantos retos internos y amenazas externas. Sensación que tras una década en el poder ha logrado incrustar en el subconsciente de muchos israelíes. El joven que nació en Tel Aviv en 1949 sirvió en una unidad de élite israelí, se graduó en prestigiosas universidades en Estados Unidos, vendió muebles y se convirtió en estrella de las cadenas estadounidenses defendiendo a Israel antes de convertirse en su embajador en la ONU, y hoy es un astuto político que presume de amistad con Trump y Putin. Antes de las elecciones, Netanyahu también presumía de fortaleza económica. Algunos seguidores suyos reconocen que es un as de la política, aunque suponga que no siempre diga la verdad. El mago, el rey, apodos que demuestra merecer, un as de la política, fortaleza económica, familia de héroes de guerra, habilidad para superar situaciones adversas, hace gala de sus cualidades, se graduó en prestigiosas universidades, sirvió en una unidad de élite, estrella de la televisión estadounidense, determinación, sentimientos profundamente auténticos. Estos son los calificativos hacia Netanyahu que se pueden encontrar en la prensa occidental. En fin, es evidente el enamoramiento de la derecha mediática internacional con el mago y el rey Netanyahu, al que ven como alguien que está haciendo lo que quizá les gustaría hacer a ellos también con los inmigrantes, con los pobres y con los izquierdistas en sus propios países. En fin, tremendo. Pero bueno, vamos ahora con una derivada de todo esto que no podíamos dejar de comentar hoy en esta sección. Os leo un párrafo más de esa última pieza en El Mundo que estaba citando. Palabras de Netanyahu citadas en esta pieza del Mundo. Los medios ayudan a la izquierda. Los medios y la izquierda es lo mismo. Una gran parte del país de Israel no tiene representación en la comunicación, denunció Netanyahu en un texto electoralmente muy rentable que repite continuamente. Esto dice El Mundo. Claro que sí. Así que los poderes mediáticos que en el extranjero llaman mago a Netanyahu y cantan sus virtudes humanas y divinas y que en Israel llevan décadas justificando el apartheid y el sometimiento de los palestinos, para Netanyahu son de izquierdas. Pues no me quiero imaginar entonces cuáles son los medios que este tipo considera de derechas y como Dios manda. Pues vamos a ver uno de los que sí le gustan a Netanyahu y cómo se las gasta, fijándonos en uno de los grandes bulos de las últimas horas que empezó a difundirse ayer, difundido, creado por la propaganda de guerra del Estado de Israel. ¿Os suena lo de los 40 bebés decapitados por Hamas, ¿no? Que al final ha resultado ser falso según el propio ejército israelí? Bueno, pues todo partió de uno de esos medios que a Netanyahu sí que le gustan, I24 News. A ver, ¿qué es esto de I24 News? I24 News es un canal de televisión israelí de noticias que emite para todo el mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en inglés, francés y árabe. Nació en 2013 como un proyecto israelí para contrarrestar a Al Jazeera, que por cierto es uno de los grandes medios internacionales que estos días está haciendo una cobertura constante y decente de lo que sucede en Palestina. Según una investigación de 2019 de otro medio israelí, el Haaretz, que estamos citando mucho en nuestros últimos programas aquí en la base, I24 News es un canal ultrasionista y ultraderechista que fabrica noticias favorables al gobierno de Netanyahu y al que acusan incluso de tener a militares israelíes trabajando, de forma oculta en sus filas. El caso es que de este medio, I24 News, fue de donde partió ayer el bulo de los 40 bebés decapitados, que lógicamente se quiere usar por parte del Estado de Israel para justificar una masacre y un genocidio en Gaza. Unos 40 bebés fueron sacados en camillas, cunas volcadas, cochecitos abandonados, puertas abiertas de par en par. Nuestro corresponsal, Nicole Sedek, continúa analizando las escenas de horror dejadas en el kibutz Farasa, donde Hamas invadió y asesinó a decenas de israelíes en sus hogares. Esto decía I24 News. Bueno, ¿y qué recorrido tuvo ese bulo? Imagino que la prestigiosa prensa occidental se habrá esforzado en contrastarlo y habrá decidido no publicarlo al no encontrar pruebas, ¿no? Diarios británicos. Portada de hoy del Daily Express. Horror ante la decapitación de bebés por pura maldad. Portada de hoy del Metro UK.
40 bebés asesinados por Hamás. La imagen de esta portada es un soldado israelí salvando a un adorable perrito. Portada de hoy del Daily Mail. Esto ha sido un holocausto puro y duro, bebés decapitados. Portada de hoy en The Times. Hamás corta las gargantas de bebés en una masacre. Y, bueno, el bulo también en toda la prensa española. El Correo. Soldados israelíes hallan 40 bebés asesinados en un kibutz, algunos decapitados. El Mundo. Kfar Aza, el kibutz donde Hamás asesinó a 40 niños. Heraldo. Soldados israelíes hallan 40 bebés asesinados en un kibutz, algunos decapitados. Libertad Digital. Hallan 40 bebés asesinados y decapitados en un kibutz atacado por Hamás. Antena 3. Así ha quedado Kfar Aza, el kibutz en el que masacraron a 40 bebés. Y hasta en el Marca, hasta en la prensa deportiva, Israel encuentra 40 bebés asesinados por Hamás, algunos decapitados. Lo escuchamos ahora en las televisiones también de los dos grupos del oligopolio televisivo en España, A3 Media y Mediaset. La Sexta. Kibutz de Kfar Aza, un grupo de periodistas que se ha internado con una comitiva del Ministerio de Defensa, de la televisión I24 y de la agencia Reuters, han descrito unas escenas dantescas donde han encontrado multitud de cuerpos asesinados, acribillados y 40 bebés decapitados. Bueno, lo cierto es que estaríamos hablando de cerca de 900 bajas por parte del lado israelí. Bueno, Telecinco también, y ahora comentamos. Matar a civiles, decapitar a niños, eso no tiene ningún contexto. No hay contexto para eso. Eso es terrorismo del más abyecto y hay que condenarlo. Y luego, a mí me parece lamentable la posición de la extrema izquierda, es decir, cuando ayer supimos que habían asesinado a 40 bebés, muchos de ellos los habían degollados, estamos hablando de crímenes de lo más atroces, de crímenes de lesa humanidad. Me está esperando el capitán Roni Kaplan, él sí que está en el terreno, es portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes. Capitán, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar en La Mirada Crítica. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, no sé si usted me puede confirmar esa masacre, que es cierto, ayer recogieron muchísimos periódicos, sobre todo españoles, yo israelíes no lo vi recogido en ninguno, pero ¿usted nos puede confirmar la decapitación de 40 bebés en ese kibutz cercana a la Franja de Gaza? No la puedo confirmar en este momento, Ana. Vamos a ver, en Telecinco, en la televisión de los Berlusconi, vemos que cuando Eduardo Inda habla de 40 bebés decapitados, allí hay un realizador que pincha imágenes de Yone Belarra y de Yolanda Díaz. Y después Ana Terradillos, la amiga de Villarejo, le pregunta al portavoz del ejército de Israel, que dice: lo siento, Ana, no lo podemos confirmar. El ejército israelí no nos lo puede confirmar. Sin embargo, todos esos honorables periodistas resulta que lo publican. Y seguramente nosotros aquí, al decir que el ejército israelí no lo puede confirmar y que, sin embargo, buena parte de la prensa española lo ha publicado, seguramente al decir esto dirán: estáis señalando a la prensa, ¿verdad? ¿Verdad? Veremos qué se dice y qué no se dice. Ojo, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tuiteado también esta noticia. 40 bebés decapitados y el gobierno de Sánchez anda en la equidistancia entre los terroristas y las víctimas. Esto es alucinante. Que esto sea falso no significa que los combatientes de Hamás no hayan cometido crímenes abominables, pero es evidente que este bulo se crea y se difunde para justificar una matanza en Gaza. Es evidente. Como decía, no solo es que el ejército israelí no pueda confirmar esa información, sino que se ha visto obligado a desmentirla directamente. Bueno, imagino que tras cometer el error de precipitarse para difundir un bulo sin contrastar, una vez desmentido, seguramente los medios que lo han publicado habrán rectificado e Isabel Díaz Ayuso habrá borrado su tuit, ¿verdad? Porque somos una democracia normal, con periodistas decentes y con presidentas de la comunidad de comunidades autónomas con un mínimo de decencia, ¿verdad? ¿O no? Decencia, no. Las piezas que os he mencionado siguen todas ellas publicadas en todos esos medios y el tuit de Ayuso sigue publicado a esta hora. Ayuso y Semper difunden un bulo sobre bebés decapitados para arremeter contra Sánchez, dice El Plural. Los políticos del PP se hacen eco de un presunto acto de Hamás que después desmintió el ejército de Israel. Dice esto otro periódico español, El Plural, insisto. A raíz de esto, algunos medios, como El Periódico, ¿qué han hecho? Pues han decidido añadirle unas interrogaciones a su titular. La masacre del kibutz Kfar Aza decapitó Hamás a 40 niños en Israel. En fin, y la palma se la ha llevado el ABC,
que ha difundido el bulo hoy. No ayer, hoy, después de haber sido desmentido por el ejército israelí, e incluso lo ha enviado por correo a sus suscriptores, firmado por John Mueller. Es impresionante. El caso es que no es la primera vez que se usa un bulo de este tipo sobre bebés asesinados para justificar una invasión y el aplastamiento militar de un territorio como el que ahora se está realizando en Gaza. Habría que recordar el montaje Naira que se usó para justificar la primera guerra del Golfo de Bush padre contra Irak. Efectivamente. Hagamos memoria. El 10 de octubre de 1990, una joven kuwaití llamada Naira se presentó ante el Congreso estadounidense y contó cómo supuestamente Saddam Hussein en persona sacaba a bebés kuwaitíes de incubadoras y los dejaba morir. Ese testimonio sirvió para justificar la invasión de Irak en 1991. Después se demostró que era falso. Lo recordó en 2019 el diario.es, publicando una pieza de Amy Goodman del medio estadounidense Democracy Now! La mentira de Naira, el montaje en el que el Congreso de Estados Unidos se apoyó para justificar la primera guerra de Irak. Naira, que se presentó ante los congresistas como voluntaria en un hospital de Kuwait, denunció en un emotivo discurso que el ejército de Saddam Hussein sacaba de las incubadoras a los bebés solo para que se muriesen. La joven resultó ser Naira El Sabah, hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, que había sido formada por una empresa de relaciones públicas para su discurso. Bueno, ya veis que está todo inventado, ¿no? En fin, acabo con dos últimas cosas, porque en las últimas horas Israel está convirtiendo a Gaza en un espacio libre de medios de comunicación para garantizar que no haya ni ojos ni oídos que documenten la masacre que se está preparando y que ya está cometiendo con los bombardeos que parece que van a preceder una invasión por tierra de la franja. Tuit de Ibai Arvide. Dentro de poco será muy difícil y muy caro cargar los teléfonos en Gaza. Sin electricidad, agua corriente, combustible y comida, 2 millones de personas estarán también sin voz, mientras al otro lado las víctimas israelíes tendrán todo el mundo mirando y todos los micrófonos. Y quiero que terminemos escuchando también a una reportera de Televisión Española. Mi análisis en esa situación y basándome en la experiencia que tuve cubriendo 2014 la ofensiva israelí es que Israel está prohibiendo la entrada en un intento de establecer un silencio informativo como el que ya intentó en 2014. No se puede entrar por el paso de Eretz Beit Hanun. Tenemos a más de 400 compañeros y compañeras acreditados al otro lado, deseosos de llegar. Algunos están ya incluso preguntándome si pueden hacerlo a través del otro paso fronterizo con Egipto, lo cual es imposible porque Israel ha bombardeado ya en al menos 2 ocasiones el paso y ha amenazado con seguir haciéndolo. Sigo denunciando desde mi postura como periodista y como defensora del derecho a estar informados de que las autoridades israelíes no estén permitiendo acceder a los periodistas extranjeros. Pues es evidente el genocidio que la extrema derecha israelí del mago Netanyahu está preparando en Palestina. Cada persona muerta en esos bombardeos y en la posible invasión terrestre de Gaza deberá pesar también en la conciencia de todos los medios de comunicación corruptos y mentirosos que están mintiendo para justificar una masacre. Nosotros aquí, en Canal Red, intentaremos seguir informando con rigor y con respeto sobre lo que sucede en Palestina. Gracias, Manu. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Ina Fino Genova. Vamos a ver a los colegas del mago y las medidas. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino Genova. Una mezcla de nacionalistas, conservadores, ultrarreligiosos, mesiánicos, sionistas radicales, judíos de verdad, sin mestizajes raros, de derechas. Si tienes que describir la coalición que gobierna actualmente el Estado de Israel en un puñado de adjetivos, serían estos. Todo un prodigio de diversidad. Sí, un prodigio de diversidad de adjetivos para describir una corriente ideológica única y peligrosa de ultranacionalismo religioso que se propaga en Israel cual metástasis de la mano de Netanyahu y sus socios de gobierno y que está marcando una profunda transformación de la sociedad y de la democracia israelí durante los últimos años. El cliché al que todos recurrimos de la única democracia en Oriente Próximo se está quedando bastante gastado.
En los últimos años en el país se han aprobado una serie de reformas que como mínimo ponen en cuestión esa naturaleza democrática. También se han nombrado ministros a toda una pléyade de personajes que, si no gritan ahora públicamente muerte a los árabes, es porque Netanyahu les ha pedido moderarse un poquito. Netanyahu el que modera, ojo, no es broma, más adelante les explicaré. Bueno, vamos a repasar los principales hitos de esta transformación del Estado de Israel en una etnocracia ultrarreligiosa y miremos quiénes son sus arquitectos. Aquí un paréntesis para los que no terminan de entender a la primera. Ningún ataque contra la población civil se puede justificar, ninguno. Ahora bien, es importante asomarnos a ese submundo de la política interna del Estado de Israel para entender las claves de ciertos acontecimientos y las circunstancias que han llevado a la situación actual. Vamos cronológicamente. Hace 5 años, en 2018, la Knesset, que es el Parlamento Unicameral de Israel, aprobó una ley titulada Ley Fundamental, Israel como el Estado-Nación del pueblo judío. Un título largo para decir básicamente que Israel es solo para los judíos. El texto establece los derechos de los ciudadanos israelíes en función de su origen y sus creencias. Solo los judíos pueden ejercer aquí exclusivamente su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autodeterminación, reza. Si formas parte de la minoría árabe con pasaporte de Israel, o si eres druso, o si eres circasiano, mil disculpas. ¿Se imaginan cualquier país considerado democrático aprobar semejante ley? Solo los católicos son ciudadanos en España. Bueno, a Ayuso y a Vox igual no les parecería tan mal. La ley fundamental también establece que el hebreo es la lengua del Estado de Israel. Esto en la práctica significa que el árabe pierda su estatus de idioma oficial que compartía hasta aquel momento. Y digamos que esto supone asumir que los palestinos que de facto viven en el Estado de Israel, porque quedaron del lado de la frontera israelí cuando se partió el territorio, porque Israel se niega a reconocer un Estado palestino y además sigue ocupando territorios, pues ya ni siquiera pueden dirigirse en su propio idioma materno a las instituciones que supuestamente administran su territorio. El primer borrador de esa ley se presentó allá por el 2011, lo hizo el diputado de un partido de centro-derecha que posteriormente se pasó al Likud, Abraham Moshe Dichter. Lo que buscaba con esa iniciativa era reforzar la naturaleza de Israel como Estado-nación del pueblo judío y democrático. Ojo aquí, en primer lugar judío y ya luego democrático, algo que no fue bien recibido por la izquierda del país, que insistía en que ese democrático tenía que ir antes de judío. Bueno, las discusiones se desarrollaron durante años y en 2018, con 62 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones, se aprobó finalmente la ley. ¿Y cómo solucionaron ese conflicto judío y democrático o democrático y judío? Pues muy fácil, borrando la palabra democracia directamente. La ley dice ahora que el Estado considera el desarrollo de la implantación judía como un valor nacional y obrará para promoverlo, apoyarlo y reforzarlo. Bueno, esta ley fue tachada de racista por los palestinos israelíes y por los diputados árabes que acusaron a la mayoría parlamentaria de instaurar oficialmente un régimen de apartheid. Ha habido protestas a las que se han sumado también judíos pacifistas, simpatizantes de la causa palestina y formaciones de izquierdas. La respuesta de Netanyahu a esto fue que la ley del Estado-Nación es indispensable. Esa reforma, sin embargo, no desencadenó unas protestas tan multitudinarias como las que hemos visto en los últimos 2 años. Las manifestaciones llegaron más tarde, primero cuando en 2022 se formó un nuevo gobierno liderado por Netanyahu en el que encontraron cabida todo un abanico de ultras y sionistas religiosos, tal como se denominan a sí mismos, que hoy hablan en nombre de todo el pueblo judío sin ser representantes del mismo en realidad. Y las protestas más recientes, las más grandes de la historia del país y también las más prolongadas en el tiempo, fueron las que estallaron en contra de la reforma judicial. Bueno, ayer lo tocamos por encima, pero hoy ¿podrías darnos más detalles sobre esta propuesta de ley y sus artífices? Sí, básicamente los socios nacionalistas y ultraortodoxos de Netanyahu aprobaron limitar los poderes del Tribunal Supremo. Su argumento es que el pueblo les otorgó la legitimidad de gobernar en solitario sin que les molesten unos jueces a los que nadie eligió en las urnas. Y aquí viene la joya de la corona, la denominada cláusula de elusión. ¿En qué consiste? Pues permite a 61 diputados anular cualquier decisión del Tribunal Supremo. La verdad es que es una idea genial, no sé cómo no se nos había ocurrido aquí. Cada vez que no estés de acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo, tu grupo parlamentario pues cancela sus decisiones.
La presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayot, lo llamó una ofensiva contra el sistema judicial. Pero ¿qué va a saber ella, verdad? ¿Qué va a saber ella? El Tribunal Supremo fue la única institución a la que podían recurrir los palestinos para defender sus derechos. El hecho de que la coalición de ultranacionalistas pueda anular cualquier decisión suya permite destrabar el levantamiento de más asentamientos en Cisjordania. Antes de tomar posesión, Netanyahu prometió que su gobierno desarrollaría asentamientos en todas partes porque el pueblo judío tiene el derecho exclusivo sobre la tierra de Israel. Vamos, que ni ONU, ni dos estados, ni leches. La tierra de Israel es exclusivamente del pueblo judío. Esto mandó decir Bibi Netanyahu. Si creen que aquí las iniciativas transformadoras se terminan, esperen. El organismo que nombrará a los jueces del Tribunal Supremo estará bajo el control de la mayoría gobernante en un yo me lo guiso, yo me lo como. Y se prevé reescribir algunos artículos del Código Penal para reducir el número de procesamientos por corrupción en la clase política. Que investiguen menos y así investigan que sean jueces que yo controlo. Bueno, otra cosa que buscan cambiar en Israel es la denominada Ley del Retorno, una ley que permitía a cualquier persona que demostrase su procedencia judía instalarse en el Estado de Israel, recibir apoyos estatales, aprender el idioma, etc. Ahora quieren hacer esa Ley del Retorno más estricta. Si no eres lo suficientemente judío, según nuestro criterio, no eres bienvenido. Si te convertiste al judaísmo en el extranjero o si lo hiciste en Israel, pero con un rabino liberal, no eres de fiar. Only hardcore. Solo el gran rabinato de Israel y solo siendo un descendiente no muy lejano de gente suficientemente judía. Me da que ya no tienes tan fácil emigrar a Israel, Manu. Tengo igual más apellidos judíos que ellos, me parece. Pero Sí, pero igual por rojo te dicen... Por liberal, ¿no? Por liberal. Sí. Eres demasiado liberal para ser judío. En fin, ¿y quién es toda esta gente maravillosa que promueve el supremacismo además de Netanyahu? Pues una gente bella al lado de la cual Bibi te va a parecer moderado. Una de las estrellas de este gobierno se llama Itamar Ben-Gvir. Es el ministro de Seguridad Nacional y también está al frente de la Policía Nacional. Es el líder de un partido racista cuyo nombre da ya poco a la imaginación, Poder Judío. También es un colono radical, si es que es posible que haya algún colono que no lo sea, de un asentamiento en Hebrón. El ejército israelí no lo alistó en su momento por considerarlo demasiado racista. Fue condenado 8 veces por incitación al racismo, vandalismo y disturbios. Y este tipo está al mando de la policía, ojo, muy lógico todo. A los israelíes de izquierdas los tacha de traidores y al pueblo palestino de terroristas. En otoño pasado a Ben-Gvir lo filmaron en Jerusalén Este con una pistola en la mano amenazando a palestinos. Y bueno, de vez en cuando se le puede ver realizando ritos talmúdicos en Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes. En general se ha dedicado a reivindicar los derechos de los judíos por encima de los demás, mis derechos, los de mi esposa y los de mis hijos a recorrer las carreteras de Cisjordania son más importantes que el derecho de circulación de los árabes, dijo en esta entrevista que acabamos de poner. Bueno, ahora este tipo llama al pueblo israelí a tomar las armas contra los enemigos, y los enemigos pues ya podemos deducir quiénes son, ¿no? No los palestinos armados, sino los civiles palestinos. Otro personaje dentro de este grupo es el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, colono radical también, conocido por declaraciones como la afirmación de que el pueblo palestino no existe. La Autoridad Palestina para Smotrich es una entidad terrorista, por lo tanto su misión consiste en desterrarla y seguir construyendo asentamientos. Está también a cargo del órgano del Ministerio de Defensa que gestiona asuntos civiles de los palestinos en los territorios ocupados. Partiendo de esos preceptos ya se pueden imaginar cómo los gestionan. Hace unos meses, por ejemplo, propuso borrar Jubara, un pueblo cisjordano que acababa de sufrir un pogromo por parte de colonos radicales. La verdad es que la fauna es increíble. ¿Quién más queda? Cuéntanos. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, del grupo sionista religioso, porque, bueno, nadie mejor a cargo de la información que un fanático religioso, ¿verdad? Propuso un proyecto de ley que busca crear un comité supervisor que controle las cadenas de televisión y la prensa escrita. Vaya, libertad de prensa, justicia independiente, igualdad de derechos para todos los ciudadanos, libertad de culto, todo lo que pensaron o quisieron pensar los fundadores del Estado de Israel, como David Ben-Gurión o Vladimir Ziv Jabotinsky, lo está mandando
a donde les quepa este nuevo régimen nacionalista, autoritario y religioso. De Israel todos tenemos siempre en cuenta las enormes ilusiones que generó su creación, lo bonito que podía ser que un pueblo tan machacado y perseguido en Europa durante siglos, y no solo por el nazismo, tuviera la oportunidad de crear su propio Estado y sentirse seguro y respetado en él. En los primeros momentos hubo movimientos importantes de izquierdas, algunos de los cuales integraban tanto a palestinos como a israelíes en pro de una convivencia pacífica y plural. Pero, como advirtieron algunos intelectuales ya décadas antes de la creación del Estado de Israel, el nacionalismo es una enfermedad que no entiende de razas ni de religiones y que podía afectar también a los israelíes. Igual que el fanatismo religioso no es solo propiedad de los islamistas. Y esas son las ideas que parece que han acabado imponiéndose en ese Estado. Nos horroriza que grupos ultraderechistas se hagan con el poder en países europeos. Pero si se trata de Israel, parece que no tiene tanta importancia. Pues bueno, al final lo que demuestra la ultraderecha en cualquier parte del mundo, de cualquier raza o religión, es que es eso, ultraderecha racista, nacionalista, excluyente. Por más que manden a transexuales a Eurovisión, que está muy bien, que lo apoyamos plenamente, pero eso no tapa todo lo demás. Gracias, Ina. Israel está imponiendo un solo Estado con dos sistemas. Democracia para los judíos y apartheid para los palestinos. Y apartheid es la palabra. Hoy nos acompaña en la base Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes. Raúl, muchas gracias por atender una vez más a la base. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y siempre con vosotras para los temas alegres. Sí, la verdad es que te llamamos siempre para lo mejor. En fin, te quería pedir un análisis sobre cómo puede afectar esta lógica de guerra en Oriente Próximo a la lógica de guerra en términos de frente interno que está afectando en una Europa que sigue viviendo un proceso de ultraderechización creciente. Pues todo indica que este nuevo estallido de una guerra colonial que se prolonga pues desde, podríamos decir, desde la fundación del Estado de Israel, aunque eso sería discutible, pero sin duda desde la Guerra de los 6 Días de 1967, es decir, la colonialidad del poder forma parte de los problemas de la zona desde entonces y ha sido el principal factor de inestabilidad política en las relaciones con Oriente Medio y Norte-Sur desde entonces. Este giro de tuerca, lo que podríamos decir, este paso de un umbral de aceptabilidad en el lenguaje, sobre todo, y en lo que, por desgracia, probablemente va a ocurrir, que es la legitimación del exterminio, una animalización de las personas. A este respecto hay que recordar a Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra. Yo creo que es un texto de plena actualidad cuando él habla de la animalización, ¿no?, del colonizado, por parte de los colonos. Qué mejor que los palestinos, un pueblo prácticamente nómada de personas refugiadas, una diáspora que recuerda tanto a la diáspora judía antes de la creación del Estado de Israel, para concentrar esa voluntad de exterminio. Es algo que, ojo, cambia mucho con respecto a Golda Meir, a Shimon Peres, a Ehud Barak, a los gobiernos anteriores. Netanyahu es el operador que hace que el exterminio de los árabes, en el fondo, y la animalización de los palestinos y a través de ellos de todo el pueblo árabe, pues se convierta en algo que, como estamos viendo, no solo no provoca indignación, sino que se normaliza. Estábamos en minoría criticando la bestialidad de la lógica de guerra ante la invasión rusa en Ucrania. Hoy vemos que no solo no se ha hecho ninguna reflexión respecto a las consecuencias de una lógica de guerra en la vida y en los conflictos políticos de las democracias liberales, sino que se está aprovechando esta situación para generalizar precisamente esa proscripción, en el fondo, de todas las personas de origen árabe
y de todas las personas inmigrantes y en general de todas las personas del sur global, ¿no? Pensemos en las consecuencias de esto en Francia o aquí, donde pues, el ministro Marlaska y el gobierno español pues, son una versión, entre comillas, moderada de esa lógica colonial. Las consecuencias no son solo de corrimiento hacia la derecha, ¿no? En esa ventana de Overton de los discursos políticos, son consecuencias prácticas. Significa que masacres como las de Melilla son plenamente aceptables, porque esa asimilación entre el llamado terrorismo palestino y todos los movimientos de personas no controladas en el Magreb, por ejemplo, hacia Europa, se convierten en movimientos criminales, movimientos que hay que exterminar, ¿no? A este respecto, la reflexión principal es que entre la invasión de Ucrania y hoy, el principal beneficiario son las fuerzas de extrema derecha, que seguramente, si nada cambia, obtendrán una importante victoria en las elecciones europeas, lo que significará que justamente lo que ya podemos añadir como un adjetivo que quizás pues, no estaba tan claro el 22 de febrero de 2022, el 24 de febrero de 2022, con la invasión rusa de Ucrania, es decir, el régimen de guerra global, hay que añadir algo que es un régimen de guerra colonial. Es decir, el capitalismo occidental bajo hegemonía estadounidense está buscando la afirmación de su hegemonía y de su dominio y el de sus aliados bajo una reorganización de un sistema colonial, de una práctica colonial y de los genocidios que ello lleva aparejado. Recordemos que antes de la Shoah los genocidios empezaron como una lógica colonial, que los campos de concentración se llaman así porque los inventó España en Cuba en la guerra del 98, o antes, perdón, en la guerra de independencia cubana, que la masacre en la guerra de los Bóers fue uno de los primeros genocidios, que la masacre armenia fue una de las masacres más importantes del siglo XX junto a la Shoah y a la masacre de personas romaníes, etcétera, etcétera. Es decir, la lógica colonial lleva aparejada un dominio que se basa en el exterminio y en la limpieza étnica. Con su comportamiento, la Unión Europea está legitimando e inscribiendo en su propio legado esa práctica. De nada sirven las protestas del señor de la guerra Borrell cuando acabamos de escuchar ayer claramente a Joseph Biden afirmando la legitimidad del exterminio del pueblo palestino en Gaza y en Cisjordania y la generalización de la guerra contra el mundo árabe por parte de un Estado que claramente expresa algo paradójico, es decir, que quienes habían sido una de las minorías, o probablemente la minoría más perseguida de la historia de la humanidad, precisamente convirtiéndose en una nación étnica separada fuera de Europa, por fin expulsada de esa contaminación de las sociedades blancas y cristianas, se hace cómplice del exterminio de otros pueblos, de otras minorías y de todo aquello que resiste al colonialismo por parte del norte global. Eso significa que el antisemitismo o los usos del antisemitismo han cambiado profundamente y eso tenemos que reaccionar. Es decir, como estamos viendo, son antisemitas prácticamente toda la extrema derecha global. Son antisemitas. Sabemos perfectamente que son antisemitas, pero su prioridad es justamente aplicar el mismo odio, la misma animalización que antes aplicaban a los judíos, en el caso del franquismo, del que se reivindican en secreto o en voz pública Vox, el PP, Jiménez Los Santos, por lo que nos toca, o el propio INDA, vemos que ese mismo odio, esa proyección se hace sobre los palestinos. Eso no significa que el antisemitismo desaparezca, sino que es prioritario precisamente la dimensión colonial de ese antisemitismo, la dimensión de supremacismo blanca que se concentre sobre un ejemplo de un pueblo hecho resistencia como es el palestino. Eso significa, y termino,
que ya no son posibles ambigüedades, que si no se pronuncia radicalmente contra ese exterminio, con todas las consecuencias que implican la protesta, la desobediencia civil, la exigencia de dimisiones, la ruptura de gobiernos, la izquierda europea es cómplice, es una izquierda colonial. No se puede estar en una posición intermedia ante esto. La izquierda tiene que refundarse a partir de una alianza con los pueblos del sur que están en el norte. Y eso significa darle una dimensión híbrida, anticolonial y antiimperialista que es absolutamente necesaria. Si no, la palabra izquierda pues, tiene el mismo sentido que, por ejemplo, pues, tiene decir que Netanyahu es más moderado que los nazis sionistas que están en su gobierno. Raúl Sánchez Cedillo, muchas gracias por atender a la base. Llegamos al final con una canción muy hermosa, Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, interpretada por la gran Mercedes Sosa. Nos vemos la semana que viene en la base, pero nos vemos el viernes aquí, como siempre, en Noticias Básicas.